La enfermera ajustó el suero con manos temblorosas. En la UCI solo se oía el zumbido constante de los monitores y el silbido frío del oxígeno. Eran las 3 en punto de la madrugada cuando el silencio se volvió casi insoportable. En la cama del fondo, un hombre mayor agonizaba mientras su respiración se apagaba en intervalos cada vez más largos. Ella, formada en la ciencia, sabía que no había mucho más que hacer, hasta que algo cambió. Una luz suave, casi dorada, comenzó a extenderse desde el pasillo, como si alguien caminara lentamente hacia la sala. No era reflejo, ni linterna, era un resplandor cálido que parecía tener alma. La enfermera dio un paso atrás, sin entender. Dicen que esa madrugada nada volvió a ser igual. ¿Tú también crees que hay cosas que la ciencia no puede explicar? Cuéntame desde qué ciudad y país escuchas esta historia, y acompáñame en los milagros silenciosos de la Virgen María. La enfermera se llamaba Lucía Ramírez. Tenía 36 años y llevaba más de una década trabajando en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Gabriel. Acostumbrada a ver la línea que separa la vida de la muerte, había aprendido a mantener la calma, incluso cuando todo parecía perder sentido. Pero esa noche, algo dentro de ella estaba diferente. Sentía un cansancio que no era solo físico, era un peso en el alma, una mezcla de impotencia y fe dormida. En la cama número 7 yacía don Ernesto, un paciente de 78 años que había ingresado por una insuficiencia respiratoria grave. Desde hacía 3 días, Lucía lo cuidaba con una dedicación que sorprendía a sus compañeros. No era solo profesionalismo, había algo en los ojos de aquel hombre que le recordaba a su propio padre, fallecido en circunstancias parecidas. La UCI estaba casi a oscuras, iluminada apenas por las pantallas verdes de los monitores. Lucía revisaba signos vitales, ajustaba tubos, anotaba datos en silencio. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales con insistencia, como si el cielo llorara por los que adentro luchaban por seguir respirando. A las 2:40, la frecuencia cardíaca de don Ernesto empezó a caer. Lucía presionó el botón de emergencia, pero el médico de guardia tardó en responder. Durante esos segundos eternos, ella sostuvo la mano del paciente, sintiendo en su piel la tibieza de quien aún no se ha ido del todo. «Resista, por favor», susurró. Era una súplica humana, más que profesional. Cuando el médico llegó, iniciaron maniobras y ajustes. Lograron estabilizarlo por un momento, pero el ambiente quedó impregnado de una fragilidad imposible de ignorar. En medio del ruido de las máquinas, Lucía se dio cuenta de que estaba llorando sin darse cuenta. Salió al pasillo para recuperar el aliento. Miró el reloj, las 2:59 de la madrugada. Tomó aire, apoyó la frente contra la pared fría y pensó en algo que no decía en voz alta desde años. «Madre mía, si estás ahí, ayúdalo. Y si no se puede, ayúdame a aceptarlo». Regresó a la sala. Todo estaba igual, pero el aire se sentía distinto, como si una calma invisible la envolviera. Los demás enfermeros dormitaban en el fondo. Lucía se acercó a la cama número 7 y notó que el viejo respiraba con dificultad. Fue en ese instante cuando el monitor marcó un leve destello de interferencia y un silencio profundo pareció llenar la habitación. No sabía que estaba a segundos de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. Lucía había elegido ser enfermera porque, desde niña, admiraba la forma en que su madre cuidaba a todos sin esperar nada a cambio. Pero con los años, entre turnos nocturnos, gritos de dolor y despedidas sin consuelo, aquella vocación se había ido apagando lentamente. La muerte diaria en el hospital le había robado la fe sin que se diera cuenta. Ya no rezaba, ya no miraba al cielo. Solo seguía protocolos y registraba datos. El día que perdió a su padre, 3 años atrás, terminó de cerrar ese capítulo espiritual. Él había sido un hombre de fe sencilla, que encendía una vela a la Virgen cada domingo antes de salir a trabajar. Lucía lo acompañaba, aunque en silencio lo consideraba una costumbre sin sentido. Cuando el cáncer lo consumió, ella esperó un milagro que no llegó. Desde entonces, cada vez que veía a un paciente agonizar, sentía una mezcla de culpa y rabia,
como si la ciencia la hubiera salvado del dolor solo para dejarla vacía por dentro. Esa noche, mientras vigilaba los monitores, los recuerdos regresaron con fuerza. Recordó las manos de su padre, las mismas que ahora creía ver reflejadas en las de don Ernesto. Recordó también la última vez que le habló. «No te alejes de la Virgen, hija. Aunque no la veas, ella te mira». Aquella frase había quedado archivada en algún rincón de su memoria, hasta que esa madrugada volvió a resonar con una nitidez inesperada. Lucía respiró hondo y miró a su alrededor. El hospital, a esas horas, parecía suspendido en un tiempo sin relojes. Cada sonido, el pitido intermitente, el goteo del suero, el suspiro de una máquina, se volvía parte de un mismo coro triste. En la esquina, un crucifijo colgado en la pared la observaba en silencio, casi invisible entre las sombras. No era la primera vez que lo veía, pero esa noche le pareció distinto, como si brillara tenuemente bajo la luz pálida del monitor. Se sintió ridícula por pensar algo así. Sacudió la cabeza y volvió a revisar el oxígeno del paciente. Sin embargo, en lo profundo, algo empezaba a removerse. No era miedo, era una sensación extraña de que algo la estaba preparando para algo más grande. Minutos después, don Ernesto abrió los ojos apenas, con un hilo de voz que apenas se oía. «¿Ya viene?», susurró. Lucía se inclinó sin comprender. «¿Quién, don Ernesto?». «Ella, la de azul», alcanzó a decir antes de cerrar los ojos otra vez. El monitor continuó marcando el ritmo débil de un corazón que se resistía a rendirse. Y Lucía, por primera vez en años, sintió que la razón y la fe empezaban a cruzarse dentro de ella. La frase quedó flotando en el aire como un eco imposible. «Ella, la de azul». Lucía se quedó inmóvil unos segundos, intentando convencerse de que había escuchado mal. Revisó los parámetros del monitor. Todo seguía igual. Don Ernesto respiraba con dificultad, pero se mantenía estable. Sin embargo, algo en su mirada antes de cerrar los ojos la había estremecido. Había en ella una serenidad que no correspondía a un cuerpo tan frágil. Mientras anotaba en la ficha los últimos signos, un leve olor comenzó a extenderse por la habitación. No era el habitual olor a desinfectante ni a medicamentos. Era algo suave, casi imperceptible al principio, como el aroma de flores recién cortadas. Lucía frunció el ceño y se giró, buscando el origen. No había ningún ramo ni perfume abierto, y los filtros de aire estaban cerrados. Aún así, el aroma se hizo más nítido, envolvente, dulce sin ser empalagoso. Se acercó a la ventana, pero afuera solo había oscuridad y la lluvia cayendo con insistencia. El reloj marcaba las 3:03 am cuando un leve parpadeo recorrió las luces del techo, como si el sistema eléctrico hubiera tenido una breve interferencia. Lucía respiró hondo, intentando calmar el corazón acelerado. No era una mujer propensa a imaginar cosas. Sin embargo, esa sensación no era normal. Tomó su estetoscopio y lo apoyó sobre el pecho de don Ernesto. El ritmo cardíaco seguía bajo, pero constante. Lo que sí había cambiado era su expresión. Los rasgos, antes tensos, se habían relajado por completo. Parecía dormir en paz. Lucía le acomodó las sábanas y notó algo extraño. Un brillo diminuto en su muñeca. Era el reflejo del crucifijo que colgaba de la pared, pero el ángulo no coincidía. Se inclinó y entonces lo vio. Sobre la sábana, a la altura de su mano, había una pequeña medalla plateada del tamaño de una moneda, con la imagen de la Virgen grabada. Lucía se quedó inmóvil. No recordaba haber visto ese objeto antes, y estaba segura de que el paciente no lo tenía al ingresar, ya que en la UCI se retiraban todos los accesorios personales. La tomó con cuidado, como si temiera romperla. Estaba tibia, casi viva. Al tocarla, el aroma floral se intensificó, y por un instante el ruido de las máquinas pareció desvanecerse. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Debe haber caído de alguna parte», se dijo, intentando mantener la lógica. Pero no había nadie más en esa habitación, y la medalla relucía como si acabara de ser colocada allí. Lucía respiró profundamente. Por primera vez, en mucho tiempo,
No supo si debía llamar a un técnico o arrodillarse. Lucía guardó la medalla en el bolsillo de su bata, sin saber por qué lo hacía. Tal vez era el instinto de proteger algo que no entendía. Salió al pasillo en busca de aire, con la sensación de que el hospital entero había cambiado de temperatura. Caminó hasta la pequeña sala de descanso, donde una luz amarillenta iluminaba las tazas de café vacías y los informes apilados. Allí, sentada en silencio, estaba la hermana Teresa, una monja de edad avanzada que colaboraba como voluntaria nocturna en el hospital desde hacía años. ¿No puedes dormir, hija?, preguntó la religiosa sin mirarla, moviendo lentamente su rosario entre los dedos. Lucía dudó. No era de hablar de sus emociones, menos en medio de un turno, pero algo en esa voz suave la hizo detenerse. No, solo necesitaba un momento, respondió sentándose frente a ella. La hermana Teresa levantó la mirada y sonrió con serenidad. La madrugada es la hora en que más se reza por los que están por partir. Es cuando el cielo se abre un poquito más. Lucía sintió un nudo en la garganta. No sabía si era por cansancio o por la necesidad de creer en algo que aún no se atrevía a nombrar. ¿Usted cree que alguien puede venir a buscar a un enfermo?, preguntó en voz baja, casi avergonzada. No lo sé, respondió la monja, pero sí he visto a muchos irse con una paz que no viene de esta tierra. A veces, antes de partir, ven cosas que nosotros no podemos ver. Lucía apretó los labios. Dudó si contarle lo que había pasado, pero finalmente lo hizo. El olor, la luz, la medalla. La hermana Teresa escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, se levantó despacio y caminó hasta un pequeño altar improvisado que había en la esquina. Encendió una vela. Hay cosas que la razón no puede explicar, Lucía, dijo con ternura. Pero si el corazón lo siente, es porque algo santo se acercó. Tal vez no fue casualidad que justo tú estuvieras ahí. La enfermera miró la llama vacilar. Sintió que esas palabras la desarmaban por dentro. Yo dejé de creer hace mucho, confesó. No importa, respondió la monja. La fe no se pierde, solo se adormece. A veces basta un suspiro para despertarla. Lucía bajó la mirada. Por un momento, el silencio se volvió denso y al mismo tiempo reconfortante. La vela seguía encendida, y su luz titilante se reflejaba en la medalla que Lucía había dejado sobre la mesa. «Guárdala contigo», dijo la hermana Teresa al verla. «No es casual que haya aparecido en tus manos». Lucía asintió, y aunque no lo decía en voz alta, dentro de sí comenzaba a sentir que esa madrugada aún tenía algo más que mostrarle. Lucía regresó a la UCI con la medalla guardada en el bolsillo, aunque cada paso le pesaba como si caminara dentro de un sueño. El pasillo estaba desierto y la lluvia había cesado por completo. No se oía ni un solo sonido fuera del tic-tac del reloj y el susurro distante del aire acondicionado. Había pasado poco más de media hora desde aquella conversación con la hermana Teresa, pero algo en el ambiente parecía distinto. Al entrar a la sala, el monitor de don Ernesto emitía un sonido más estable. Sus constantes, que horas antes habían sido un hilo de vida, mostraban una leve mejoría. Lucía revisó los parámetros y frunció el ceño. Nada en el tratamiento podía justificar esa recuperación repentina. Aún así, el dato estaba allí, parpadeando en verde como una pequeña esperanza. Se acercó a la cama y observó al anciano. Su respiración seguía débil, pero ya no era un jadeo desesperado, sino un ritmo tranquilo. En su rostro había una expresión de paz tan profunda que la enfermera no pudo evitar quedarse unos segundos mirándolo. Fue entonces cuando lo notó. La medalla que había guardado en su bata estaba ahora sobre el pecho del paciente. Lucía dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Metió la mano al bolsillo y lo encontró vacío. Se quedó inmóvil, sin entender cómo había llegado allí. El metal brillaba con un reflejo tenue, como si respirara al compás del monitor. Un leve escalofrío le recorrió los brazos. Se acercó lentamente, extendió la mano y volvió a tomar la medalla. Al hacerlo, una corriente tibia, casi imperceptible, recorrió su piel. No era electricidad, era una sensación de calma,
como si el miedo se disolviera sin motivo. En ese instante, el aire cambió. No había viento, pero la cortina se movió suavemente, como si alguien invisible hubiera pasado cerca. Lucía levantó la vista y vio que la puerta de la UCI estaba entreabierta. Afuera, el pasillo estaba vacío, aunque juraría haber visto una figura moverse al final del corredor, envuelta en una luz muy tenue. Parpadeó. Nada. Solo el silencio. Respiró profundo y volvió al trabajo, intentando concentrarse. Pero cada tanto, el aroma floral regresaba, llenando el ambiente con esa fragancia imposible. Incluso uno de los otros pacientes, medio dormido, murmuró: «¡Qué bonito huele esta noche!». Lucía sintió un nudo en el pecho. Ya no podía negar lo que estaba ocurriendo, aunque aún no lo comprendiera. Algo, o alguien, estaba allí, y en el reflejo del monitor creyó ver, por una fracción de segundo, el contorno difuso de una silueta azul, de pie junto a la cama. Lucía no podía apartar de su mente aquella imagen fugaz. La figura azul podría haber sido un reflejo, una sombra, un efecto óptico del monitor. Intentó repetirse esas explicaciones una y otra vez, pero ninguna lograba calmar el temblor de sus manos. El reloj marcaba las 3:28 de la madrugada, y en la UCI reinaba una paz que parecía irreal, casi fuera del tiempo. Decidió tomar asiento junto al escritorio de control y escribir el reporte de la noche. Sin embargo, cada palabra que anotaba la hacía dudar más. ¿Debía registrar lo que había visto? ¿Cómo explicarlo sin que sonara a delirio? En el hospital, la lógica era ley. Todo debía tener causa, síntoma, diagnóstico. No había espacio para lo inexplicable. Mientras intentaba concentrarse, escuchó un leve golpe. Provenía del área de suministros, un pequeño cuarto contiguo lleno de frascos, gasas y guantes estériles. Lucía se levantó con cautela. Empujó la puerta y un suave destello se reflejó en los estantes metálicos. Allí, entre los frascos, descansaba un pequeño ramo de flores blancas, frescas, aún húmedas por el rocío. Su aroma era el mismo que había llenado la habitación minutos antes. Lucía se llevó una mano al pecho. Nadie podía haberlas dejado allí. El acceso a esa área estaba restringido y ella había pasado toda la noche sin apartarse del pasillo. Aún así, las flores estaban ahí, reales, vivas. Las tomó con cuidado y las colocó sobre la mesa del control. «Debe haber una explicación», murmuró, aunque su voz tembló. La hermana Teresa apareció entonces en la puerta como si hubiera sabido que debía regresar. «Lucía», dijo con serenidad, «¿te encuentras bien?» «No lo sé, hermana. Estoy viendo cosas que no deberían estar pasando». Le mostró las flores, el crucifijo, la medalla. La religiosa las miró con ternura y luego posó una mano en su hombro. «No todo lo que ocurre tiene que entenderse. Algunas cosas solo necesitan sentirse». Lucía bajó la mirada. «Tengo miedo. Si lo cuento, van a pensar que estoy perdiendo la razón». «La fe siempre asusta al principio», respondió la monja, «pero no temas. Si esto ocurre frente a ti, es porque tu corazón todavía puede reconocer la luz». Lucía se quedó en silencio. Afuera, la tormenta había cesado por completo. Una claridad suave comenzaba a filtrarse por las ventanas, aunque el amanecer aún estaba lejos. Volvió junto a don Ernesto. El hombre respiraba con calma. Sobre su pecho, el crucifijo proyectaba una sombra azulada sobre la sábana blanca. Lucía cerró los ojos un instante. No sabía si rezar o llorar. Solo sintió que algo la envolvía, como si una presencia invisible la invitara a rendirse. No ante el miedo, sino ante la fe que había olvidado. La madrugada avanzaba despacio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de aquella UCI. Todo estaba en un silencio tan profundo que incluso el sonido del propio corazón de Lucía le resultaba audible. Se sentía suspendida entre dos realidades, la que podía medir con instrumentos y la que solo podía percibir con el alma. Las luces frías del hospital se habían vuelto más suaves, casi doradas. Ninguna lámpara había cambiado, pero la atmósfera parecía distinta, envuelta en una claridad tibia que no provenía de ningún lugar visible.
Los demás pacientes dormían en calma. Ningún monitor emitía alarmas, ningún respirador sonaba irregular. Era como si la enfermedad misma hubiera tomado un respiro. Lucía caminó lentamente hasta la cama de don Ernesto. Su piel ya no tenía ese tono pálido de horas atrás. Sus labios, antes secos, parecían recuperar un poco de color. Ella le tomó la mano y notó que estaba cálida. Le habló en voz baja, sin saber si él podía escucharla. «Siga descansando, don Ernesto. Todo está bien». El anciano no respondió, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Lucía sintió un estremecimiento. Luego miró hacia el pasillo. La puerta estaba entreabierta y al fondo se divisaba una sombra inmóvil, como la silueta de alguien de pie observando. No sintió miedo, solo una calma inmensa, tan profunda que las lágrimas comenzaron a brotar sin dolor. Recordó entonces las palabras de la hermana Teresa: «La fe no se pierde, solo se adormece», y comprendió que lo que sentía no era miedo, era despertar. Caminó hacia la ventana. La lluvia había cesado por completo, y las luces de la calle se reflejaban sobre el asfalto mojado. En el vidrio vio su propio reflejo, pero detrás de ella, apenas perceptible, había otro, un resplandor tenue, azul. Lucía se giró lentamente. Nadie, solo el silencio, la paz, el olor dulce de las flores. Volvió junto al escritorio y se sentó. No sabía cuánto tiempo pasó, pero la calma seguía allí, constante, serena. En ese instante, el monitor de don Ernesto marcó una leve variación en la frecuencia cardíaca. El ritmo se fortalecía, como si el corazón recobrara fuerza de manera inexplicable. Lucía no movió un músculo, solo observó. El resplandor azul comenzó a reflejarse en los tubos, en el metal de las camillas, en la superficie brillante del suelo. Todo el entorno parecía respirar junto con aquel hombre, y ella, sin poder contenerlo, murmuró una frase que no recordaba haber dicho desde la infancia. «Madre mía, quédate aquí un poco más». El silencio respondió con una paz tan real que Lucía comprendió que estaba a un paso de presenciar algo sagrado. Lucía permaneció de pie junto a la cama, incapaz de moverse. Todo en la sala parecía suspendido, como si el aire tuviera densidad, como si el tiempo se hubiera rendido ante algo más grande. La luz azul, aquella que había visto reflejada en el vidrio, comenzó a expandirse poco a poco, envolviendo cada rincón con una suavidad que no lastimaba los ojos. No era una luz común, tenía la textura del consuelo, la temperatura de un abrazo. El monitor de don Ernesto emitió un pitido estable, continuo. Sus signos vitales se fortalecían sin explicación médica alguna. Lucía sintió que su respiración se acompasaba con la suya, como si una fuerza invisible los uniera por un instante. No había ruido, ni viento, ni movimiento, solo esa presencia. De pronto, el aroma de las flores se hizo más intenso. No venía de ningún ramo, ni de las manos de nadie. Brotaba del aire mismo, como si cada molécula del ambiente floreciera al contacto con algo divino. Lucía sintió que su cuerpo se relajaba por completo. Su corazón, que había latido con fuerza, ahora latía en calma. Y fue entonces cuando lo comprendió. No estaba sola. No la vio directamente. No había figura física ni rostro visible. Pero en medio de la luz, Lucía sintió una mirada sobre ella. No de juicio, sino de ternura infinita. Un silencio lleno de significado, un susurro que no usaba palabras. Sus rodillas temblaron y, sin pensarlo, se arrodilló junto a la cama. Cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer. No sabía si lloraba por alivio, por fe o por la certeza de estar presenciando algo que su mente jamás podría explicar. En su interior escuchó una frase sin sonido. «No temas, estoy aquí». Lucía apretó la medalla contra su pecho. El metal, que antes era frío, ahora ardía suavemente. Sintió que el miedo la abandonaba, reemplazado por una paz que no conocía desde la muerte de su padre. En ese instante, comprendió que la fe no había desaparecido, solo había estado esperando el momento de ser recordada. El monitor emitió un último pitido largo. Lucía abrió los ojos.
Don Ernesto respiró profundo, una vez más, y luego quedó inmóvil, con una sonrisa serena. Pero el dolor que solía acompañar ese momento no apareció. El aire seguía impregnado de esa luz azul que lentamente comenzó a disiparse hasta fundirse con la penumbra. Lucía no sintió pérdida, sino gratitud. Sabía que él no había partido solo. Algo o alguien lo había venido a buscar, y mientras la sala volvía a su quietud habitual, comprendió que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El reloj marcaba las 4:07 a.m., cuando Lucía se dio cuenta de que llevaba varios minutos en silencio, arrodillada junto a la cama vacía. Don Ernesto había partido en paz. Ninguna máquina había fallado, ningún esfuerzo médico había intervenido. Solo se había ido, con una expresión de serenidad que iluminaba toda la habitación. Lucía se incorporó despacio. El aire ya no olía a desinfectante, sino a flores recién abiertas. Caminó hasta la ventana y respiró profundamente. La lluvia había cesado y por primera vez en semanas vio el cielo despejado. Una tenue claridad comenzaba a anunciar el amanecer. Todo en ese instante le pareció distinto. El hospital, los sonidos, incluso su propia respiración. Miró la medalla entre sus manos. Estaba tibia, con un brillo suave, casi dorado. Recordó cada detalle de la noche. La luz, el aroma, la voz sin sonido que había sentido dentro del alma. Todo tenía sentido ahora. No había sido un sueño, ni una alucinación. Había sido una visita, no para asustarla, sino para despertarla. Volvió a mirar el cuerpo de don Ernesto. Sobre su pecho descansaba el crucifijo que siempre colgaba de la pared. Lucía no recordaba haberlo puesto allí, pero no se sorprendió. Algo en su interior sabía que las cosas habían quedado en su lugar. En ese momento, la hermana Teresa entró en silencio. No preguntó nada, solo observó la escena y juntó las manos. «Se fue en paz», dijo con ternura. Lucía asintió sin poder hablar. «A veces», continuó la monja, «cuando un alma está lista, la Virgen misma viene a recibirla, no para llevársela, sino para que no tenga miedo». Lucía bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. «La sentí, hermana. No la vi, pero la sentí. Eso basta, hija. La fe no necesita ojos, solo corazón». Durante unos segundos, ninguna habló. Luego, Lucía se atrevió a preguntar, «¿Por qué yo? ¿Por qué me lo permitió ver?» La hermana Teresa sonrió. «Tal vez porque necesitabas recordar que el amor de Dios no abandona a quienes cuidan la vida, incluso cuando creen haberla perdido». Lucía miró la medalla una vez más. Ya no era solo un objeto, era un mensaje. Entendió que su tarea en ese lugar no era luchar contra la muerte, sino acompañar la vida hasta el último suspiro con fe. El amanecer tiñó de dorado las paredes. Lucía respiró con serenidad. En silencio, pronunció una frase que no sabía que todavía guardaba en el alma. «Gracias, madre, por recordarme cómo creer». El cambio en Lucía fue imperceptible al principio, pero profundo. Al terminar su turno aquella mañana, no sintió el agotamiento habitual ni la tristeza que solía acompañarla después de cada partida. Caminó por el pasillo del hospital con una paz nueva, como si cada paso estuviera guiado por algo invisible. Afuera, el sol comenzaba a iluminar los ventanales, y el aroma de las flores seguía impregnando su bata, aunque las había dejado en la UCI. Antes de salir, se detuvo frente al pequeño altar de la capilla del hospital. Por primera vez en muchos años encendió una vela. No pidió nada. Solo agradeció. En silencio, dejó la medalla sobre el banco y cuando se giró para irse, una mujer desconocida, vestida de azul claro, se acercó para tomar asiento justo en ese lugar. Lucía la miró por un instante. La mujer le devolvió una sonrisa tranquila, de esas que atraviesan el alma, y luego bajó la cabeza para rezar. Lucía no preguntó su nombre. No hacía falta. Salió al estacionamiento, donde el aire fresco de la mañana le acarició el rostro. Todo se veía diferente. Los árboles, los autos, incluso el ruido de la ciudad tenía un ritmo más amable. En su pecho, la sensación de aquella voz sin palabras seguía viva, como un pulso constante
que le recordaba que algo sagrado la había tocado. Desde ese día, cada vez que un paciente agonizaba, Lucía se sentaba junto a ellos, ya no con el miedo de perder, sino con la serenidad de acompañar. Nunca volvió a hablar de lo que vio esa noche, pero sus compañeros comenzaron a notar algo en ella, una luz en los ojos, una calma que no se apagaba. A veces, en medio del silencio de la madrugada, el mismo aroma floral llenaba la UCI sin razón aparente. Y cada vez que eso ocurría, Lucía sonreía. Sabía que no era casualidad. Un mes después, al revisar el libro de guardia, encontró una pequeña nota doblada entre las páginas. No tenía firma, solo una frase escrita con letra temblorosa. Ella también cuida de los que cuidan. Lucía guardó ese papel en 1900 el bolsillo de su bata, justo donde aquella noche había guardado la medalla. Desde entonces nunca volvió a dudar, porque comprendió que la Virgen no siempre se muestra con luz ni palabras. A veces simplemente se queda a nuestro lado, en silencio, sosteniéndonos cuando el alma tiembla. Tú también has sentido que la Virgen María te escucha, incluso en la hora más oscura. Cuéntame desde qué ciudad y país escuchas esta historia, y acompáñame en los milagros que aún siguen ocurriendo en silencio.